Una millonaria te revela el devastador secreto que cambió su vida para siempre. Era una tarde oscura y tormentosa. La lluvia golpeaba las ventanas como un lamento lejano, y en medio de ese caos, una figura temerosa se asomaba por la ventana de un lujoso penthouse. Sofía Carrillo, la mujer de los sueños de muchos, se encontraba al borde del abismo. Su vida, llena de glamour y excesos, había enfrentado un giro mortal que jamás había imaginado. Había acumulado millones, pero una sombra la acechaba. Un extraño mensajero había llegado con un antiguo secreto familiar que prometía hundirla en un mar de desesperación. Un nombre, el legado de los Mendoza. El reloj marcaba las 6 y un escalofrío recorrió su espalda. La leyenda decía que los Mendoza guardaban un misterio oscuro, uno que transformaba la fortuna en tragedia. En el fondo de su preciada herencia reposaba una historia no contada. Sofía se preguntaba, ¿podría un secreto romperlo todo? Su corazón latía fuerte, la ansiedad la envolvía como un manto helado. Con manos temblorosas, sacó un viejo diario de la caja fuerte donde guardaba sus secretos. Sus páginas amarillentas crujieron al abrirse, revelando rastros de un pasado olvidado, cartas de amor, promesas rotas, y una advertencia aterradora: no confíes en el oro que brilla. Cada frase parecía querer advertirla, cada palabra la hacía dudar de toda su vida. Lo inesperado la tentaba. Pero, ¿qué había detrás de todo esto? Mientras sus ojos recorrían una y otra vez los garabatos del diario, un instante de claridad se presentó. Tal vez, solo tal vez, lo que había perdido podría recuperarse. La idea la llenó de una mezcla de terror y emoción, un nuevo camino se abría. Pero el reloj seguía marcando, y con cada tic-tac, la revelación se acercaba más. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás ahí, dale duro al botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Sofía dio un profundo suspiro, recuperando la compostura, pero no podía estallar en alivio aún. La presión del misterio seguía presente, acechante. ¿Qué haría con esa revelación? Decidida, se levantó de su asiento. Las respuestas estaban al alcance, tras la puerta de un pasado que nunca pensó que la perseguiría. Podía sentir el sudor frío en su frente mientras miraba hacia la puerta. Una sombra se cernía sobre su futuro. ¿Quién era, en realidad, Sofía Carrillo sin sus secretos? Y en ese momento, se dio cuenta de que su historia solo comenzaba. Sofía se acercó lentamente a la puerta, cada paso resonando como un eco en su mente. La tormenta afuera seguía rugiendo, pero el verdadero tumulto se desataba dentro de ella. Se detuvo un instante, conteniendo la respiración, casi esperando que el sonido de la lluvia le diera algún tipo de respuesta. Pero solo hubo silencio, ese silencio aterrador que precede a una revelación. Con una mano temblorosa, giró la manija de la puerta y, al abrirla, el mundo exterior se desvió de la lujosa burbuja en la que había vivido. La galería que rodeaba su penthouse era un laberinto de recuerdos, testigos de fiestas ostentosas y caras sonrientes. Sin embargo, ahora le pareció un pasillo sombrío. Retrocedió un paso, sintiendo el peso del diario en su mano, una cadena que la unía con un pasado que creía haber dejado atrás. Cada vez que su piel tocaba el papel, las advertencias del diario reverberaban en su mente: no confíes en el oro que brilla. Esa frase era como un canto de sirena que le llamaba a investigar más a fondo. Se preguntó si las relaciones superficiales que había cultivado habían sido nada más que reflejos de su propia avaricia. ¿Y si el legado de los Mendoza no solo implicaba riesgos para su fortuna, sino también para su vida? Estaba preparada para enfrentarlo, decidió que no podía dar marcha atrás.
La curiosidad la empujaba a buscar respuestas que ni en sus peores pesadillas había imaginado. Se dirigió hacia la biblioteca, un cuarto repleto de libros polvorientos y recovecos oscuros, donde las sombras danzaban a la luz de una lámpara parpadeante. El aire olía a papel viejo y desvanecido, como si el tiempo hubiera decidido no dejar huella en esos volúmenes olvidados. Mientras inspeccionaba los estantes, un pequeño libro se desprendió de un montón, cayendo al suelo con un golpe sordo. Sus manos se movieron rápidamente para recogerlo. Era un atlas antiguo, y en su interior, una notita amarillenta caía al suelo. La tomó entre sus dedos y leyó: la verdad está oculta bajo el oro de la familia. Un escalofrío le subió por la espalda. Esa nota, sin duda, era parte del legado familiar, y cada palabra pareciera estar impregnada de advertencias no solo para ella, sino para toda la dinastía Mendoza. Una imagen cruzó su mente: su abuelo, un hombre enigmático, veía con desdén a quienes le rodeaban. En el fondo, siempre había sentido que su familia no era lo que parecía. Mientras contemplaba el atlas, las piezas comenzaron a encajar. Sofía sintió que algo oscuro estaba por ser revelado, algo que la llevaría a confrontar no solo su fortuna, sino el legado, oculto entre sombras de traiciones y pasiones. Sin embargo, cuando miró la portada del atlas, notó un símbolo familiar grabado en el dorso, uno que probablemente había visto en su infancia. Era el mismo emblema que adornaba un viejo baúl que había pertenecido a su abuelo, un baúl perpetuamente cerrado y que había sido objeto de interminables rumores familiares. El pulso se le aceleró, y la necesidad de descubrir la verdad se convirtió en una llamarada ardiente dentro de ella. Al salir de la biblioteca, su pensamiento se nubló por la ansiedad y la euforia. Si abro el baúl, ¿qué secretos emergerán? ¿Qué vida a la que nunca he estado expuesta podría encontrar? Cada pregunta la empujaba más cerca de un destino que temía y anhelaba al mismo tiempo. Pero había un detalle inquietante que mantenía su corazón en un estado de agitación constante: su familia había descifrado caminos de oscuridad para proteger su nombre. Mientras se preparaba para enfrentar aquella puerta cerrada que había fascinado su imaginación durante tanto tiempo, el sonido del timbre rompió el silencio. Era un golpe firme, decidido. La sorpresa la tomó desprevenida. ¿Quién podría estar allí a esa hora? Se congeló, cada fibra de su ser diciéndole que no debía abrir. Pero sus pies no obedecieron. La curiosidad era más fuerte que su miedo, y cuando la puerta se abrió, Sofía se encontró cara a cara con un rostro del que nunca había querido escuchar. El hombre que había venido a reclamar su pasado. El corazón de Sofía se detuvo por un instante, como si el mundo hubiera dejado de girar. Frente a ella estaba Ricardo, un hombre del pasado que jamás pensó ver nuevamente. Su sonrisa, usualmente encantadora, ahora se sentía como el filo de un cuchillo. La tormenta tras ella continuaba su estruendo, pero su mente estaba sumida en un torbellino de recuerdos y emociones que la paralizaban. «Hola, Sofía». «Ha pasado tiempo», dijo Ricardo, su voz profunda resonando en el vestíbulo. Sus ojos se deslizaron con frialdad, como si estudiara cada detalle de su figura. Ella apenas podía articular una respuesta. Había tantas cosas no dichas entre ellos, secretos enredados como los hilos de un tapiz desgastado por el tiempo. «¿Qué haces aquí, Ricardo?». Su voz apenas salió como un susurro, cargado de dudas. En su interior se preguntaba cómo había logrado encontrarla. Él dio un paso hacia adelante, rompiendo la distancia, y entonces, algo en su mirada cambió. «Vine a buscarte. No solo para recordar viejos tiempos, sino para revelarte algo importante». La seriedad de su tono hizo que un escalofrío recorriera su columna. «¿Importante? ¿De qué hablas?». La ansiedad surcaba su pecho, como una tormenta en su interior. Pensó en el atlas y la nota en su jardín de pensamientos. Sus dudas crecían. ¿Qué más podía llevar consigo que la conectara con su oscuro legado familiar? «Lo que tengo que decirte está relacionado con tu abuelo. De hecho, él lo sabe». La frase la golpeó como un rayo. Un nudo se formó en su garganta. ¿Su abuelo?
Las sombras del pasado empezaron a cobrar vida en su memoria, llenándola de preguntas que nunca se había atrevido a formular. ¿Estás loco? ¿Cómo puedes estar seguro de eso? Sofía intentó mantener la compostura, pero el miedo se aferraba a su voz. Ricardo sonrió, pero en sus ojos no había alegría, solo una desesperación que atravesaba el tiempo. Porque he estado involucrado en su legado, más de lo que te imaginas. Tu abuelo me confió un secreto que puede cambiarlo todo. Los latidos de Sofía resonaban en sus oídos. Era como si cada uno fuera un llamado a la verdad, pero también al peligro. ¿Qué quieres de mí? La pregunta salió de su boca con un temblor, sintiendo que cada palabra la acercaba más al abismo. Quiero que vengas conmigo. Debes entender la magnitud de lo que está en juego. No solo tu fortuna está en riesgo, tu vida también lo está. Sofía se quedó sin aliento, el aire le escaseaba. El legado era más que un simple tesoro, había algo oscuro que acechaba en las sombras. ¿Y por qué debería confiar en ti?, exclamó, apretando los puños, insegura si debía dar un paso atrás o moverse hacia adelante. El terror y la adrenalina luchaban en su interior. Porque no estoy solo en esto. Hay otros que buscan lo mismo que tú, el poder y los secretos de los Mendoza. Y algunos lo quieren destruir todo. La seriedad de sus palabras resonó en el aire tenso de la habitación. Sofía sintió que su mundo se tambaleaba, un golpe fuerte del torrencial aguacero resonó, como si la tormenta misma replicara su inquietud. Sofía sabía que la decisión que estaba a punto de tomar tenía el potencial de cambiarlo todo. Pero la pregunta persistía en su mente, ¿podría confiar en un hombre que una vez había sido parte de su vida y habían partido en términos tan inciertos, mientras se perdía en sus pensamientos? El sonido de su teléfono interrumpió el momento. Era un mensaje desconocido, pero el contenido le heló la sangre. Sofía, no te acerques a Ricardo. La verdad que busca podría ser su última carta y la tuya. El miedo la invadió y su mente estalló en confusión. Miró a Ricardo, sintiendo que su pasado y su futuro estaban entrelazados en un caos imposible de desenredar. ¿A quién debería creer? ¿Cómo podría liberarse de este ciclo de secretos y traiciones? Sin poder contener más la ansiedad, Sofía preguntó, ¿me vas a ayudar a descubrir la verdad, o solo me estás llevando a una trampa? Ricardo la miró fijamente, y por un instante, Sofía vio entre sus ojos el reflejo de un dolor genuino. Solo hay una forma de saberlo. Ven conmigo. Justo cuando el corazón de Sofía se preparaba para la inminente decisión, otro estruendo, esta vez más cercano, retumbó detrás de ella, sonando como un aviso ominoso. El verdadero peligro estaba a punto de revelarse y no solo era el legado de su familia, sino también la sombra de un presente que nunca imaginó que la acechara. Sofía se giró bruscamente hacia la puerta, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. La tormenta rugía con más intensidad, pero no era el mal tiempo lo que la helaba hasta los huesos. Era la sensación de ser observada, acechada por algo que aún no podía comprender. ¿Qué fue eso?, preguntó, su voz temblando. Ricardo frunció el ceño como si también sintiera la amenaza en el aire. Puede que no estemos solos aquí, respondió, su mirada intensa viajando hacia la ventana. Debemos irnos, ahora. Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna, y un impulso primal la llevó a querer correr. La idea de salir de su hogar ahora, justo cuando las sombras del pasado quieren tragárselas, le provocó mareo. Pero, la urgencia en la voz de Ricardo no dejaba espacio para la duda. ¿Dónde?, preguntó, sin desear aceptar la dirección que el destino parecía tomar. Al taller de tu abuelo. Ahí hay algo que necesitas ver. Algo que puede ser la clave para entender lo que está sucediendo, explicó Ricardo mientras se acercaba a ella. El aire se volvió opresivo. Sofía sabía que el taller en la parte trasera del jardín siempre había estado cerrado, lleno de memorias olvidadas y secretos familiares. ¿Podría haber allí algo capaz de cambiar el rumbo de todo? Lo que sí sabía es que las palabras de ese mensaje continúan resonando en su mente.
La advertencia clamando por su atención. Es peligroso, Ricardo. No sé si puedo confiar en ti, titubeó, notando cómo su voz se quiebra, la parte más racional de ella luchando con el instinto de un grave peligro. Si no me sigues, estarás jugando con tu vida. Y con la de tu abuelo. La seriedad de su tono cortó el aire entre ellos como un cuchillo afilado. Por favor, Sofía. No tienes tiempo que perder. Sus palabras ardían con una mezcla de urgencia y una especie de desesperación. Un ruido sordo, seguido por un golpe seco contra la puerta, hizo que ambas miradas se encontraran nuevamente, pero esta vez con un terror palpable. Sofía sintió que se le helaba la sangre. Su mente se debatía entre quedarse y dejar todo atrás, pero recordó la mirada angustiada de su abuelo la última vez que habían hablado antes de su misteriosa desaparición. Había algo oscuro que debían enfrentar, y aunque no lo admitiera, había una parte de ella que anhelaba desentrañar la verdad. Está bien, finalmente murmuró, su voz apenas un susurro. Voy contigo. Ricardo exhaló hondo, como si una nube pesada había sido levantada de sus hombros. Sin embargo, antes de que pudieran dar un paso hacia la salida, un estruendo resonó en el umbral, la puerta tembló por la fuerza del impacto que alguien provocaba en el exterior. El pánico llenó la habitación mientras Sofía y Ricardo intercambiaron miradas cargadas de incertidumbre. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Qué o quién estaba al otro lado de esa puerta? Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, la tormenta exterior palpitando en concordancia con su creciente miedo. Ricardo se acomodó y con un movimiento rápido, se situó frente a Sofía. No podemos quedarnos. Esto va más allá de nosotros, hay personas que quieren silenciar lo que tu abuelo sabe. La determinación en su mirada le dio a Sofía un atisbo de valentía. Sofía respiró profundo y trató de calmar su pulso acelerado. Se encaminó hacia la puerta como si nada pudiera frenarla. ¿Pero en verdad estaba lista para enfrentar lo que la esperaba? Jaime, su viejo vecino, quien siempre había parecido ser un pilar en la comunidad, apareció en el umbral empapado y con una mirada desquiciada, como si las sombras que lo rondaban lo consumieran. Sofía, hay que irnos, ya. Una verdad personal se presentaba, no solo se trataba de su legado, sino de tiempos oscuros resurgiendo con fuerza. La decisión se cernía sobre ella, como el oscuro cielo que cubría la noche. ¿Qué significa esto?, exclamó, sintiendo el peso del temor sobre sus hombros. Mientras tanto, una advertencia llevada por el viento comenzaba a rodar en su mente, la verdad que busca podría ser su última carta y la tuya. Justo. Cuando Sofía estaba a punto de abrir la puerta, la lluvia se intensificó y un grito desgarrador resonó en el exterior. La tormenta ya no era solo una metáfora de su vida, estaba empezando a transformarse en una pesadilla tangible. Y así, con el viento aullando como un lamento, Sofía se vio envuelta en un dilema mortal: ¿saldría a confrontar lo que acechaba en la tormenta, o se quedaría y enfrentaría el horror que se acerca desde el interior? Sofía se detuvo, la mano helada extendida hacia el pomo de la puerta. Cada segundo que pasaba parecía alargarse, y el mundo exterior se tornaba más siniestro ante sus ojos. El eco del grito retumbaba en su mente, como un recordatorio constante de que el peligro no era solo una posibilidad, era un hecho tangible que la acechaba en cada esquina. Estás aterrorizada, y con razón, dijo Ricardo, su voz apenas un murmullo en la tormenta. Su mirada fija en la puerta, como si temiera que, al mirar hacia el interior, pudiera ver algo que no podía enfrentar. La angustia de Sofía se hizo palpable en el aire. ¿Qué pasa afuera, Ricardo? ¿Qué está sucediendo?, susurró Sofía, apretando los labios. Mientras miraba a Jaime, su corazón se encogía al ver el miedo reflejado en su rostro. Él no está bien, fue lo único que pudo contestar el hombre, su voz quebrándose como el cristal. La tormenta trajo más que lluvia, trajo sombras. Ricardo se volvió hacia ella y la tomó del brazo. Tenemos que irnos ahora. Sin más preguntas. Con un tirón, la acercó a la puerta. Era su única salida,
pero cada fibra de su ser le decía que no podía confiar plenamente en lo que iba a suceder. De repente, otro golpe. Esta vez, más fuerte. Una madera crujiente y un grito lejano acompañaron el sonido, y Sofía sintió que su corazón daba un vuelco. El taller se volvía un destino irremediable, un lugar cargado de secretos. Un lugar donde les esperaba lo desconocido. Sofía. Jaime gritó mientras se acercaba a ellos. Escucha, hay algo en el taller. Algo que tu abuelo me confió antes de desaparecer. Desde entonces, todo se ha oscurecido, no estoy seguro de lo que veremos, pero es lo único que nos puede salvar. ¿Salvar de qué? La incredulidad comenzaba a abrirse paso a través del pánico. Pero la mirada en el rostro de Jaime era seria, incluso desesperada. Aquel tono grave le daba un giro inesperado a su confusión. Ricardo asintió, su voz ahora imperturbable. Lo que tu abuelo sabía es más peligroso del que ambos imaginamos. Esta no es solo una tormenta, es la manifestación de lo que se avecina. Y lo que está afuera está buscando lo que guardan esos secretos. Las palabras de Ricardo perforaron la tensión del momento y la empujaron hacia una nueva realidad. Sofía sintió, su determinación comenzaba a forjarse. La curiosidad, combinada con el terror, la llevó a abrir la puerta de un empujón. Pero este gesto no fue suficiente. La puerta tembló bajo el peso de la tormenta que parecía ensuciar el mundo más allá de ellas. Una ráfaga de viento empujó a Sofía y a Ricardo hacia atrás mientras la oscuridad pareció agitarse en una confusión de sombras. Justo en el momento en que pensaron que podrían avanzar, un destello de luz iluminó el jardín y, en su breve claridad, algo se movió. ¡Corre!, gritó Jaime, lanzándose hacia el umbral mientras la puerta crujía, creando una rendija por donde la tormenta se coló, trayendo consigo un aire helado e inquietante. Sofía sintió el frío moverse por su piel cuando un rugido resonó en el aire, un grito casi humano que desdibujó la línea entre lo sobrenatural y lo real. Casi instintivamente, se volvió hacia la ventana, y en ese instante, vio una figura en la distancia, observándola, inmóvil. Sus ojos ardían como brasas en el oscuro resplandor de la tormenta. No, no, no. Susurró, sintiendo como las lágrimas se acumulaban en su mirada. Lo que estaba destinado a ser un viaje al taller, a buscar respuestas, estaba convirtiéndose rápidamente en una lucha por la supervivencia. Sofía, ya. La voz de Ricardo la trajo de vuelta a la realidad. Con un último vistazo a la figura, que ya comenzaba a desvanecerse en la lluvia, Sofía giró sobre sus pies y salió corriendo, el eco de su corazón palpitando en sincronía con el tamborileo de la tormenta. Pero mientras avanzaba, con la angustia entrelazada con la adrenalina, una nueva pregunta nacía en su mente. ¿Qué secretos había guardado su abuelo en ese taller? Y, peor aún, ¿qué entidad era la que ahora parecía seguir sus pasos? El grito desgarrador resonó nuevamente en sus oídos, y Sofía comprendió que su viaje había comenzado, y no había marcha atrás. Lo que encontrara en el taller podría ser la salvación que buscaban, o la perdición que todos temían. Al cruzar el umbral del taller, se dio cuenta de que las respuestas podrían costarle más de lo que había imaginado, y que estaba a punto de descubrir el impacto devastador de su legado familiar. Un pesado silencio la envolvió mientras las puertas se cerraban tras de sí, cortando la conexión con la tormenta exterior. «¿Qué nos espera aquí dentro?», murmuró, mientras el eco de sus palabras retumbaba entre las viejas paredes, como si el lugar mismo estuviera esperando la revelación que cambiaría sus vidas para siempre. La oscuridad del taller parecía engullir a Sofía y a sus acompañantes. El aire era espeso, como si las sombras mismas mantuvieran su aliento, y el eco de sus murmullos se desvanecía en el silencio abrumador. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, como si el tiempo mismo hubiera decidido dejar a este lugar atrás. Sin embargo, había algo más. Una energía oscura y palpable que vibraba a su alrededor. «Es aquí», dijo Jaime, su voz temblando un poco mientras señalaba un rincón. «Tu abuelo me mostró esto una vez. Dijo que lo que hay aquí podría cambiar todo. ¿Y cuál es este secreto?»,
interrumpió Ricardo, con desconfianza en sus ojos. No tenemos tiempo para historias. Si está ahí, tenemos que sacarlo ya. Sofía sintió un nudo en su estómago. ¿Pero qué si es peligroso? ¿Qué si lo que mi abuelo ocultó es la razón por la que suceden cosas horribles en nuestra familia? Jaime la miró, sus ojos profundos y oscuros resplandecían con una mezcla de urgencia y temor. A veces se necesita confrontar la oscuridad para encontrar la luz. Tu abuelo sabía algo que los demás no, algo que podría ser la clave para detener lo que está afuera. Mientras hablaban, una ola de frío la recorrió. Un crujido resonó detrás de ellos, y los tres se congelaron. Sofía sintió como la oscuridad de la habitación se movía, como si tuviera vida propia. Sin pensarlo, tomó la linterna que colgaba de una pared y la encendió, parpadeando contra la penumbra. La luz iluminó un viejo baúl desgastado por el tiempo, cubierto de runas que parecían brillar sutilmente al contacto con la luz. Sofía se acercó, cautivada. ¿Es esto?, preguntó, la voz apenas un susurro. Las runas chisporroteaban con destellos inusuales, complicadas en su belleza y su misterio. Lo que hay dentro podría ser el motivo de todas las desgracias, respondió Jaime sabiamente. Tu abuelo defendía este lugar con su vida, y puede que tú heredes esa responsabilidad. Mientras Sofía alcanzaba el baúl, una fría ráfaga de aire atravesó la habitación, apagando la linterna de un golpe y sumiéndolos de nuevo en la oscuridad. El silencio se volvió opresivo, y un sudor frío comenzó a correr por la espalda de Sofía. ¿Qué fue eso?, preguntó, mirándole a los ojos a Jaime, que ahora reflejaban un miedo palpable. Lo que sea que haya fuera, Ricardo balbuceó, no quiere que la verdad salga a la luz. En ese instante, un grito desgarrador se oyó desde la tormenta, una mezcla de furia y desesperación que heló sus corazones. Sofía sintió como el suelo temblaba bajo sus pies y supo que no podían esperar más. En un acto de desesperación, abrió el baúl. De repente, la luz regresó, iluminando el taller con un brillo sobrenatural. Dentro del baúl había un diario desgastado, con páginas amarillentas y una pluma de plomo. Las palabras parecían vibrar mientras miraban la escena. Era un mensaje de advertencia, un grito de auxilio escrito en la tinta de lo que parecía ser sangre. Sofía se estremeció. Esto no es un simple diario. Ese es un testamento. ¿Qué dice? La angustia apretaba su pecho mientras sus manos temblaban al tocar el diario. Los otros se acercaron, la tensión aumentando a cada instante. Escribe sucintamente sobre el horror que está al acecho, sobre una entidad que busca lo que pertenece a la familia. Jaime frunció el ceño mientras leía velozmente, sus ojos escudriñando cada palabra. Habla de un sacrificio, de un pacto. Un nuevo golpe resonó, esta vez más fuerte que los anteriores, y la puerta del taller empezó a tambalearse. Sofía sintió el pánico aumentar, pero las palabras del diario resonaban en su mente. Tenía que saber más. Tenía que desentrañar el horror que había gobernado su familia por generaciones. No. Hay algo importante aquí. Lo que diga el diario podría ser la clave, gritó mientras intentaba mantener la calma. Pero el terror que les rodeaba estaba comenzando a colapsar sobre ellos, y justo cuando la puerta finalmente cedió, revelando una sombra oscura en el umbral, Sofía vio que un nombre sobresalía entre las palabras del diario en su mente, el nombre de alguien que jamás había conocido, pero cuya existencia ahora amenazaba con desatar el caos que habrían preferido nunca haber descubierto. «Hay que irnos», gritó Ricardo, ya a punto de perder la razón. «Ya no hay tiempo». Sofía miró el diario una última vez, sus ojos llenos de determinación. Tenían que apurarse, pero lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas pronto se transformaría en una lucha por sus vidas. Mientras la sombra avanzaba, sentía que la historia apenas comenzaba y con ella, la tormenta de revelaciones que cambiaría su destino para siempre. ¿Cómo podría salvar a su familia de una oscuridad tan profunda? El tiempo se les estaba acabando. Al cerrarse la puerta del taller detrás de ellos, la posibilidad de regresar se desvanecía, y la pregunta resonó en la mente de Sofía,
¿podría enfrentarse a los secretos que arrojara esa antigua profecía y salir ilesa? La sombra se abalanzó como un torbellino oscuro, y el frío del taller se intensificó, cortante como un cuchillo. Sofía sentía como su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Jaime tomó su mano, tirando de ella para avanzar hacia la salida, pero el pánico creció con cada segundo que pasaba. No podemos dejar esto atrás, murmuró Sofía, su voz temblorosa. Esas palabras podrían ser nuestra única esperanza. El diario, con su advertencia ominosa, parecía latir con vida, y la conexión con sus ancestros le atrajo con fuerza. Si no actuamos ahora, podríamos perderlo todo, insistió Ricardo, mientras la sombra se acercaba, pulsante. Pero la curiosidad de Sofía la ancló en su lugar. ¿Y si es un error? ¿Y si desatamos algo que no podemos controlar? La duda se mezclaba con su determinación, no quería cargar el peso de una maldición familiar sobre sus hombros. Un feral grito resonó en la habitación, una voz de milenios que se unía a la tormenta exterior. Las paredes temblaron, y el suelo se resquebrajó, justo cuando la sombra extendió una mano oscura hacia ellos. Jaime, sin pensarlo, sacó una vela de su bolsillo y la encendió con un fósforo tembloroso. La luz danzó, haciendo que la sombra se disipara un poco, tomando forma de algo indeterminado y aterrador. «Es la única salida», gritó. «La luz». Sofía, aún indecisa, tomó el diario con ambas manos. Sus deseos y temores se entrelazaban. «Dame un minuto», pidió, sintiendo que el tiempo se convertía en un lujo que no podían permitirse. «Ya no hay tiempo para minutos», exclamó Ricardo, mirando hacia la sombra que parecía cobrar vida, creciendo más oscura a medida que la luz vacilaba. «Lo que sea que esté ahí afuera no se detendrá». La tinta del diario comenzó a brillar débilmente. Las palabras resonaban en su mente, y Sofía, atrapada entre el deber familiar y su supervivencia, podía sentir la historia de sus antepasados tomando forma, un eco de sacrificar lo conocido por lo desconocido. «Sofía, ahora», gruñó Jaime. La sombra se movió rápidamente hacia ellos, la energía oscura susurraba sus temores, y los instintos de supervivencia comenzaban a despertar. «No puedes de verdad dejarlo así». Sofía gritó con fuerza, enfrentándose a sus miedos. Sentía que el diario le susurraba verdades que debían salir a la luz. Con un último esfuerzo, comenzó a leer las líneas entremezcladas de advertencias y promesas. Y justo cuando sentía que el caos comenzaba a girar a su alrededor, su mirada se posó en una frase que le heló la sangre llama a la sangre, la traición dormida despertará. La revelación hirvió en su pecho. ¿Era posible que alguien de su propia familia hubiera pactado con esa oscuridad? Sin poder contenerse, dio un paso hacia adelante, desafiando lo inexorable. «Esto tiene que hacerse, aunque cueste». Todo a su alrededor pareció detenerse, y la misma sombra retrocedió ante su decisión. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura oscura se abalanzó de nuevo, apoderándose de la vela. La luz fue devorada, y solo una negrura abrumadora la rodeó. La esencia de su familia, sus secretos y deseos, se entrelazaban de una manera que jamás había imaginado, y una voz conocida resonó en su mente: «Sofía, debes recordar». El caos volvió a caer sobre ellos, y en ese momento de agonía, se dio cuenta de que, sin importar lo oscuro, había algo más que necesitaba descubrir. La sombra se acercaba a pasos agigantados, y una pregunta le atravesó la mente: ¿lograrían escapar de esta realidad, o servirían para un propósito mucho más siniestro? La puerta que habían dejado atrás comenzaba a cerrarse, y Sofía sintió el tirón en su alma. ¿Qué elegir entre la verdad y la supervivencia? El oscuro silencio se rompió cuando un grito resonó, no de la tormenta, sino de su propia sangre. Tenía que decidir y rápido, porque la sombra ya estaba casi encima de ellos. La luz se apagó, pero una pequeña chispa encendió su determinación. A pesar del horror, había que enfrentar el legado que había heredado. ¿Qué sacrificios estaban dispuestos a hacer para despojarse de la oscuridad que los ataba?
A medida que las sombras caían sobre ellos, Sofía comprendió que todo apenas estaba comenzando. Y justo cuando parecía que todo se perdería, un destello de luz surgió del diario, iluminando la sala con una revelación inesperada que cambiaría el curso de su lucha. El secreto que había estado esperando se encontraba en su propia historia, y la respuesta podría ser más trágica de lo que jamás imaginó. La habitación se llenó de un silencio sepulcral, como si el mismo aire contuviera el aliento. Sofía sintió que el tiempo se extendía, cada segundo arrastrándose como un peso en sus pulmones. La luz proveniente del diario pulsaba con una energía única, revelando fragmentos de su historia familiar que parecían estar atrapados entre las páginas. Las palabras resonaban en su mente, como si los ecos de sus ancestros la instaran a seguir adelante. ¿Qué significa todo esto?, preguntó Sofía, su voz temblando mientras miraba a sus amigos. La sombra estaba casi encima, un abismo voraz dispuesto a devorarlos. Una certeza helada la atravesó, sus decisiones en ese momento no solo afectaban sus vidas sino que resonarían en generaciones posteriores. Debemos descubrirlo ahora, insistió Jaime. Si hay una manera de luchar contra esto, tenemos que saberlo. Sin embargo, la sombra no se detenía. Un frío intensificado penetraba su piel, como agujas que atravesaban su carne. ¿Es realmente un camino hacia la salvación o solo otro nivel de esta oscuridad?, Sofía se preguntaba, mientras su mirada se aferraba al diario. La luz seguía danzando, y las palabras brillaban cada vez más intensamente, como si estuvieran vivas. De repente, una intensa sensación de urgencia la invadió. Sabía que no podía permitir que ese poder maldito la consumiera. La sangre llama a la sangre, repitió en voz alta, tratando de desentrañar el significado de esa advertencia. La sombra pareció vacilar, como si también ella vibrara con la fuerza de esa verdad. Eso es, Sofía, dijo Ricardo, sus ojos llenos de determinación. Tal vez necesitemos ser parte de ese legado. Quizás no se trate solo de evitar la oscuridad, sino de enfrentarnos a ella. ¿Quiénes somos si no enfrentamos nuestros demonios? La idea chisporroteó en su mente. La traición, la culpa, todo aquello que había estado latente, oculto bajo la superficie. Quizás esa sombra no solo era un enemigo, tal vez era el símbolo de todo lo que temían confrontar. Vamos, ¿qué estás esperando?, gritó Jaime, a su lado, justo cuando la figura oscura se lanzó hacia ellos, como un torrente infinito. Con un grito que llenó la sala, Sofía cerró los ojos y apretó el diario contra su pecho. Se sintió fría, pero cuando lo hizo, una oleada de calor recorrió su cuerpo. La voz de sus antepasados resonó en su mente, figuras familiares apareciendo en visiones distorsionadas, eran sus abuelos, sus antepasados que habían sacrificado tanto por su futuro. Sus manos temblorosas dejaron escapar un susurro, lo haré, y en ese instante, una energía vibrante irrumpió en el aire, los trazos de su historia como un hilo dorado conectando su ser con cada uno de ellos, invocando su fuerza. Las sombras a su alrededor comenzaron a retumbar. La luz es el fuego de nuestra historia, y la historia está con nosotros, gritó. La negrura que los rodeaba comenzó a disolverse, como si una barrera invisible se alzara. La figura dígita se encogió, zarandeando, como si la propia oscuridad luchara contra el poder que ella desataba. Con un movimiento decidido, empezó a recitar las líneas que resonaban en su mente: la herencia no solo se carga, se transforma. Una luz brillante estalló del diario, iluminando cada rincón del taller, y la sombra se retrocedió, gritando en agonía, pero el brillo no duró. Sofía sintió el tirón de su propia culpabilidad, preguntándose si realmente era suficiente. Justo en el momento en que empezaba a dudar, el diario dejó caer una hoja amarillenta, casi volando hacia sus pies. Una última advertencia, quizás. La sombra se retorcía en el suelo, atrapada entre sus palabras y su propia oscuridad. Pero una figura emergió de entre las tinieblas y la luz. Sofía la reconoció de inmediato, su abuela, con una mezcla de orgullo y tristeza en sus ojos. «No has terminado, Sofía», le dijo,
mientras la realidad comenzaba a distorsionarse a su alrededor. Tu legado está a punto de revelarse, pero debe hacerse a tu manera. Las puertas del taller comenzaron a cerrarse lentamente, una vez más, pero no era el final. Había un camino más oscuro y retorcido por descubrir. Sofía quedó inmóvil, comprendiendo que el sacrificio que debían enfrentar era todavía mucho más complicado de lo que podría imaginar. Con una voz temblorosa, preguntó, ¿qué tengo que hacer ahora? La figura de su abuela sonrió tristemente, y antes de desvanecerse, pronunció un último consejo: la verdad se revela solo cuando se está dispuesta a enfrentar los secretos ocultos. Con eso, la sala se llenó de una inquietante oscuridad mientras la sombra comenzaba a retomar vida nuevamente. Un nuevo desafío se avecinaba. ¿Quién se atrevería a desentrañar los secretos que su familia había mantenido escondidos? ¿Y podría la luz de su legado resistir la creciente oscuridad? El desafío apenas comenzaba. La oscuridad parecía tomar forma, inquieta y voraz. Las paredes del taller temblaban, amenazando con desmoronarse bajo la presión de aquel poder ancestral que había despertado. Sofía miró a Jaime y Ricardo, sus rostros reflejaban la misma mezcla de terror y determinación. ¿Qué hacemos?, preguntó su amigo con un hilo de voz. No podemos rendirnos ahora, Sofía respondió, su voz saliendo más fuerte de lo que se sentía en su interior. A medida que la sombra cobraba fuerza, una ola de desesperación la invadía. Sabía que lo que habían descubierto era crucial, pero los secretos ocultos no solo sembraban miedo, también podían destruir. Todo es parte de esto, murmuró Ricardo, mientras se agachaba a recoger la hoja amarillenta que había caído del diario. Sus ojos repasaron las palabras que había escrito su bisabuela, una advertencia que ahora parecía cobrar más sentido. Hay más de lo que se muestra. Debemos unirnos como familia. La sombra se difuminó por un momento, como si esas palabras hubieran encontrado eco en su esencia oscura. Sofía sintió un roce helado en su espalda, provocándole escalofríos. Ya no era solo el diario. Era una lucha por su legado, por su identidad y el eco de generaciones pasadas resonando profundamente en su ser. Espera. Sofía gritó de repente, recordando la voz de su abuela. ¿Y si hay algo más? Tal vez las respuestas no estén solo en el pasado, sino también en las decisiones que tomemos ahora. La sombra retrocedió un poco, una ligera vacilación que parecía darles una oportunidad. Pero, ¿cómo podemos saberlo? Jaime preguntó, angustiado. No tenemos tiempo, la oscuridad está cada vez más cerca. Sus palabras resonaban en el taller, llenas de un peso que calaba hondo. Tal vez debamos experimentar, probar nuestras propias decisiones, sugirió Ricardo. No solo hay que hablar de la herencia, sino experimentar el legado en acción. Hay que crear algo nuevo de esta oscuridad. Este conocimiento no debe ser solo nuestro, sino algo que puede desprenderse y ayudar a otros. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Sofía comprendió las implicaciones de lo que Ricardo proponía: compartir sus verdades, sus secretos, pero también arriesgarse a abrir viejas heridas. La luz del diario palpitaba con fuerza, obligándola a tomar una decisión. Caminaremos juntos. No solo para confrontar la oscuridad, sino para compartir lo que encontramos, para enfrentar la culpa y transformar este legado, Sofía afirmó, sintiéndose más segura de su papel en aquello. La idea era fuerte, brillante, como una chispa en medio de la tormenta. ¿Y si intentamos encender una nueva llama? Jaime sugirió, su voz resonando con un brillo renovado. No para huir de lo que somos, sino para construir algo mejor aún. El aire se electrificaba mientras las palabras se entrelazaban. La sombra estalló en una cólera que resonó con un grito desgarrador. Pero Sofía no retrocedió. Era momento de forjar su camino. Las luces del taller vibraron, parpadeando entre la oscuridad. Sofía, Jaime y Ricardo se tomaron las manos, uniendo fuerzas en este acto de valentía.
Se sentía en el aire que la sombra podía sentir su determinación, una fuerza renovada que estaba destinada a transformarse. Una ráfaga de luz estalló del diario, inundando la sala mientras Sofía recitaba con fervor las palabras que resplandecían en su mente. La verdad crece con el amor y la aceptación, la sangre llama a la sangre. Esa frase cruzó el espacio como un eco ancestral. En respuesta, la sombra empezó a retroceder, contorciendo su forma al borde de la luz. Un haz dorado brotó de sus cuerpos, expandiéndose y atrayendo la oscuridad hacia el brillo. Pero justo cuando parecía que todo iba a resolverse, algo extraño sucedió. Sofía sintió una mano helada tirando de ella en la dirección opuesta, una conexión que no podía comprender, una verdad que se negaba a liberarse. «Sofía», gritaron Jaime y Ricardo, pero un estruendo las envolvió, cegando su visión. Lo último que escuchó fue un susurro, un eco desgarrador de palabras familiares en un tono perdido en el tiempo. «No te olvides de lo que has descubierto». Cuando la luz desapareció, la habitación quedó en un silencio profundo y opresivo. La sala estaba vacía, y aunque sus amigos estaban a su lado, Sofía entendía que algo había cambiado para siempre. A medida que intentaban recoger los pedazos, una sensación de urgencia se apoderó de ella. Un nuevo secreto había empezado a revelarse en la penumbra, uno que no podían ignorar. ¿Qué tamaño tendría la sombra cuando se encontraran con todo lo oculto? ¿Serían capaces de enfrentar lo que había estado esperando a ser descubierto por generaciones? Las preguntas resonaron en su mente mientras la oscuridad giraba a su alrededor y en su pecho crecía un nudo de expectación. La travesía apenas comenzaba, y los secretos solo estaban empezando a emerger. Sofía Carrillo respiró hondo, el aire del taller era denso, y el silencio parecía un monstruo que la observaba desde las sombras. «¿Estamos bien?», preguntó, la voz quebrada y temblorosa. Su corazón latía con fuerza, como si tratara de escapar del abismo de incertidumbre. Miró a Jaime y a Ricardo, cuya presencia le daba algo de fuerza. «El diario, necesitamos saber qué más hay en él», dijo Jaime, arrugando las páginas amarillentas, ahora inundadas de luz. «Lo que hay aquí puede darnos pistas sobre cómo enfrentar lo que se nos viene». Los tres se reunieron en torno al objeto antiguo, los ojos fijos en la letra cursiva que parecía vibrar en el aire tenso. «Habla de sacrificios, de decisiones que pueden transformar el legado», murmuró Sofía, sus manos temblando mientras recorría las páginas. «Quizás el camino a seguir no sea solo contener la oscuridad, sino usarlo como parte de nuestra historia, enfrentarlo desde dentro». Las palabras parecían danzar con cada susurro que salía de su boca, y una luz cálida comenzó a emanar de la unión de sus manos. «Eso tiene sentido», asentó Ricardo, con el rostro iluminado por la idea. «Si enfrentamos lo que hemos heredado, tal vez podamos romper esta maldición». Por un momento, la sombra titiló, como si temiera su decisión. Sofía sintió que la energía de sus antepasados la rodeaba, empujándola hacia adelante. «Debemos unir fuerzas con quienes compartan nuestra sangre, no solo con nuestros miedos», afirmó Sofía, sintiendo que la determinación se instaba en su pecho. «Los Mendoza deben enfrentarse a su verdad para que el pasado no se repita. Este legado ha traído dolor, pero aún hay esperanza». Jeans le dio un leve apretón en la mano, como si el gesto fortaleciera el pacto entre ellos tres. La energía produjo un eco que reverberó en las paredes. «Ya no estamos solos», dijo ella, contemplando una ventana que se asomaba hacia el jardín. «Lo que hagamos aquí no solo cambiará nuestras vidas, sino lo que vendrá». El viento afuera seguía azotando con fuerza, resonando con un grito lejano. La tormenta, que antes parecía ser solo un escenario de sus desgracias, ahora se convertía en un símbolo de transformación. Las sombras en el taller se agitaron, como si la atmósfera anhelara el estallido de un nuevo comienzo, pero el peligro acechaba. De repente, un ruido tronador interrumpió el silencio, el sonido de madera rompiéndose, grande y amenazante. Sofía sintió que el terror se instaba dentro de ella nuevamente. «Debemos salir de aquí», gritó, y mientras se apuraban hacia la salida, el diario cobró vida entre sus manos. «Esperen», dijo Ricardo,
con su voz tensa. No podemos abandonar esto. Tanto dolor ha estado oculto, y ahora que tenemos la luz, debemos usarla para enfrentar lo que se avecina. Con fuego en sus ojos, Sofía asintió. Lo llevaremos con nosotros. La verdad debe ser escuchada. Mi abuelo, mi familia, lo necesitan. La sombra crecía detrás de ellos, pero el brillo del diario iluminaba su camino a través del caos. Corrieron hacia la salida, el aire frío sumergiéndose en sus pulmones mientras sus corazones resonaban en una sincronía casi ceremonial. Al cruzar el umbral, Sofía comprendió que la tormenta no les había impedido ver su destino, se había convertido en una guía, desatando la valentía que llevaban dentro. Juntos, somos más fuertes, gritó Sofía, los ojos brillando con esperanza. Un eco de respuestas llenó el aire y supo que el legado de los Mendoza no solo era un cuento de destrucción, sino de redención. A medida que el viento aullaba con ferocidad a su alrededor, atravesaron el jardín y lazaron nuevas decisiones en el horizonte. La verdad que están buscando no se había resuelto del todo, pero el camino se había iluminado en su búsqueda. La lluvia seguía cayendo, pero en sus corazones había un rayo de luz, eran los dueños de su historia y, juntos, enfrentarían lo desconocido. Mientras dejaban atrás el taller, el eco del pasado resonaba en sus corazones, y Sofía sintió que, al igual que la tormenta, su legado familiar estaba a punto de transformarse. El miedo podría seguir acechando, pero ellos se habían levantado, el mundo exterior se encontraba lleno de posibilidades, y la tormenta que había traído caos se estaba convirtiendo en un lienzo en blanco listo para la próxima aventura. La vida por delante era un rompecabezas que estaban decididos a resolver juntos. No sabían cómo terminaría esta nueva historia, pero una cosa era cierta, no habría más sombras que se interpusieran en su camino. Sofía Carrillo sonrió mientras caía la lluvia sobre ella, las gotas destellando como pequeños tesoros, cada una representando un nuevo comienzo. Sí, justo como los rayos del sol que comenzaban a filtrarse. Había tomado la decisión. Afrontarían los secretos, construirían puentes y, sobre todo, se convertirían en sus propios héroes. Y así, dejándose envolver por la historia de sus ancestros, comprendieron que lo que quedaba era mucho más que un legado, era una nueva vida por vivir, juntos, y ahí lo tienes. Gracias por estar con nosotros en esta travesía llena de magia y misterio. Si disfrutaste este viaje literario, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora que eso alimenta el algoritmo y hace la diferencia para que podamos seguir creando contenido como este. No olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final de Sofía y su increíble legado. Queremos saber lo que piensas, tu voz importa, y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir y ser parte de esta comunidad.